¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a abrir un expediente TVC sobre la biodiversidad o la diversidad biológica y los riesgos que enfrenta. Son muchos: cambio climático, deterioro de hábitat, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, en fin, es enorme, y casi en todos ellos, si no es que en todos, está la mano del hombre. Sobre eso vamos a platicar hoy, y qué mejor que hablar de esto con el doctor José Sarucán, el Comisionado Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Doctor, un gusto que estés con nosotros. Gracias por el espacio, la oportunidad. Y mira, si te parece, para estar todos en perspectiva, en contexto, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, vamos a ponerlo así. No es un término que suena muy bien técnicamente, pero que no es muy feliz porque es muy nuevo para la gente, significa muchas cosas, pero nada concreto. Yo lo pondría así: es la naturaleza viva. Esa es la diversidad biológica. ¿Y por qué es importante que sea diversa? Y a eso nos referimos cuando hablamos de diversidad biológica. Porque entre más diverso, quiere decir entre más especies, más tipos de ecosistemas, en mejor estado, mucho más diferentes, diversos, está muy relacionado con el bienestar humano. ¿Y cómo lo puedo decir? Bueno, pues simplemente hagamos una pequeña revisadita al mapamundi y veamos dónde surgen las culturas más antiguas, más ricas y que han durado más tiempo, en las zonas que tienen mayor diversidad biológica. Es decir, una naturaleza más rica. Plantas, animales. China, el sureste de Asia, India, toda la zona de los Andes, el Amazonas, Mesoamérica, México. Y hay que reflexionar que eso significa algo. Lo que significa es la cantidad de opciones que esa naturaleza ofrece a la gente que vive ahí. Por eso es enormemente importante tratar de mantener eso que uno tiene en algunos lugares poquito, como en el norte de Europa, ¿no? En otros lugares muy rica, como en México. Claro. Porque esas son las opciones que nos da para poder vivir mejor, para poder tener una vida mucho más armónica, mucho más estable en relación con la naturaleza, porque de ahí obtenemos todos los bienes. Los que estamos aquí, quienes nos están escuchando a diferentes horas, seguramente o desayunaron, o comieron, o cenaron, o lo van a hacer. Biodiversidad, diversidad biológica, así es. Naturaleza, las plantas, los animales de los que nos alimentamos, todo eso es naturaleza. Y todo esto viene por un lado, de sistemas ecológicos, que llamamos ecosistemas, en donde extraemos productos, o de sistemas ecológicos que fueron inventados por la humanidad, que será hace unos 8.000, 9.000, 10.000 años, que fue la agricultura. Los campos agrícolas son sistemas ecológicos manejados, mantenidos por la gente, ¿no? Y explotados también. Bueno, claro, sí, sin duda. Le mete uno trabajo para obtener un bien, que así es la comida. Ahora que hablabas tú de la riqueza de nuestro país, y yo lo tomaría así, ¿es México realmente el país de las maravillas? ¿Qué representa México en el mapa de la biodiversidad en el planeta? Bueno, desde el punto de vista de cómo se mide la, voy a llamarle riqueza, lo cual quiere decir es qué tanta diversidad biológica hay, pues es con el número de especies que hay de diferentes grupos, y en ese sentido México es el cuarto o quinto lugar en el mundo. El número de ecosistemas o de sistemas ecológicos, ¿qué son estos? Bueno, pues el tipo de bosques que hay: bosques de pinos encinos, bosques de oyamel, selvas de diferentes tipos, manglares, pastizales, etcétera.
Y en eso México es uno de los dos más ricos del mundo, con China. Nada más. China es 5 veces más grande que México. O sea que démonos cuenta que también la riqueza perdón, voy a usar metro cuadrado, es una mala forma, por unidad de superficie. Pues. México tiene una diversidad gigantesca, realmente gigantesca. Sí, pero la otra riqueza, y es que esto se nos olvida, es lo que yo decía al principio, el resultado de que una gran diversidad de la naturaleza, de la diversidad biológica, genera una gran diversidad cultural. Y ese es el otro elemento importantísimo de este país. Uno diría, bueno, la gente es más importante que la naturaleza. No tengo duda, pero la diversidad de las culturas no estaría si no hubiera habido diversidad biológica. Claro, ¿no? Es claro, una cosa, una consecuencia de la otra. Por eso es tan importante. No es nada más una cuestión de, no sé cómo llamarlo, de moda, de retórica, de marketing o de Guinness Book of Sí. Es la realidad, este es el planeta en el que estamos, y en ese planeta las condiciones de la vida son tales que permiten el desarrollo de culturas en donde esa naturaleza es más rica, más diversa y ofrece muchas más opciones a la gente. Yo pienso, doctor, que los números, los datos duros, como se les dice en algún momento, siempre pegan más, dan más en el blanco. ¿Podríamos hablar en números de cuál es el capital natural de nuestro país? No, yo no creo que se pueda. El capital natural, que es otra vez, es otro nombre, a veces poco afortunado, porque da la impresión de que todo es medible en dinero, y con la naturaleza no todo es medible en dinero, porque, a ver, ¿a cuánto el minuto de placer de estar en un bosque bien conservado? No, bueno, invaluable, natural, ¿no? Invaluable. No hay manera, Claro. Es una cuestión de tipo, voy a llamarle intangible, espiritual. ¿Cómo valoramos el alimento que tenemos? Y el alimento, claro, hay que cultivarlo, hay que ir a arar, a sembrar, luego a mantener el sitio, regar o lo que haya que hacer, cosechar, pues hay un costo ahí. Pero ¿cómo se originaron las plantas que comemos? ¿Natural? No natural, con el trabajo y la curiosidad y el esfuerzo de la gente. Y cuando digo la gente, de las mujeres. Claro. Porque fueron las inventoras de las plantas cultivadas. Las plantas cultivadas no existen en la naturaleza. ¿Cómo le damos valor a eso? ¿Cómo le damos el valor a 7,000, 8,000, 9,000 años de estar seleccionando, de estar cuidando y producir la cantidad de diferentes especies domesticadas de las cuales vivimos, o la enorme variabilidad, la diversidad, la cantidad de tipos de maíz, de frijol, de chiles, de jitomates, de trigos, de arroz, de todo esto que se ha producido con la interacción de la diversidad biológica de la naturaleza y la diversidad cultural de la gente, las dos cosas ahí. No hay forma, es decir, ¿cómo puede uno valorar medir esas cosas? Medir, hay otras cosas que se pueden medir, pues, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de madera? Bueno, all right, sí, pues ahí está el bosque, pero ¿qué tal, cómo valoramos el que el bosque esté ahí y que tenga toda una serie de servicios ecológicos, ¿no? Y todo el sistema ecológico que permite que haya un bosque y no un erial ahí horrendo? Claro. Claro. Hay algo intrínseco a la vida que no le podemos dar valor, porque es un proceso, es lo que mantiene este planeta como es y que nos mantiene a nosotros. Yo creo que hay un límite a esa valoración económica, que ciertamente tiene que funcionar de cierta manera cuando el trabajo de la gente está involucrado en ello. Pero cuando esto es el producto de la vida natural, de la naturaleza,
cuidado porque empezamos a hacer grandes errores y los empezamos a valer. Así es. Me quedan escasamente 2 minutos de este bloque, doctor, y hay un punto que es fundamental y que tiene que ver con el trabajo de la Conavio, que es el conocimiento y el uso de la biodiversidad, y que nosotros, quienes pertenecemos a esta riqueza en México, debamos de conocer. ¿Cuáles son los riesgos que hay en este momento para la biodiversidad? Bueno, los riesgos son los mismos que ha habido siempre y en todos lugares, no nada más en México, y es la transformación de esos ecosistemas naturales a otros en los que supuestamente vamos a obtener un bien. Con mucha frecuencia, particularmente en los últimos 150 años o algo así, las decisiones tomadas ahí han sido por la presión demográfica y con muy poco cuidado de saber qué pierdo cuando quito un bosque o una selva y trato de obtener un bien, un alimento, que puede ser un cultivo, maíz o trigo o arroz o lo que sea, o algo bastante más ineficiente que es carne, porque pues, las vacas tienen que comer las plantas y el proceso de pérdida entre una cosa y otra es enorme. Podemos entrar en ese asunto después si quieres. Pero, pero ese balance de lo que modifico y pierdo a lo que supuestamente gano, no lo hacemos adecuadamente. Antes se hacía muy natural, porque si ese balance entre lo que modifico y lo que obtengo no era bueno, había una cosa muy sencilla: la gente se moría de hambre, porque metía mucho más trabajo y mucha más energía de la que obtenía en el proceso. En el intercambio. Hay una serie de cuestiones por el desarrollo tecnológico y demás que han enmascarado eso y que difieren los costos, que ya no es que la gente se muere inmediatamente o al año siguiente porque no tuvo alimentos, difieren los costos a muchas formas, en espacio, en tiempo, y que no lo sentimos tan inmediatamente. Pero finalmente, si oímos de las hambrunas que hay, de los lugares en donde ya no se pueden producir cultivos porque los suelos están totalmente depauperados, perdidos de fertilidad y de capacidad de producir plantas, o de los daños ecológicos que se generan cuando quito un bosque en las montañas y luego viene un huracán y se lleva todo el suelo, y al llevarse el suelo produce avenidas con lodo y todo lo demás, ¿no? Deslaves que sepultan ciudades o pueblos, que destruyen carreteras. Estas cosas no las estamos viendo ahora, pero ya no las podemos a veces ni medir adecuadamente, y a veces hemos perdido la capacidad de prevenir que ocurran. Por eso necesitamos balancear con mucho cuidado las acciones de modificación de esa naturaleza con las pérdidas y las ganancias que tenemos por haberla modificado. Y esto es un asunto relativamente nuevo, es decir, nuevo en el sentido de que lo estamos comprendiendo ahora, y para lo cual a veces no tenemos las mejores respuestas, porque no hemos hecho los estudios y el trabajo necesario para entender ese balance, ¿no? Ese te doy, me das, que lo estamos haciendo con la naturaleza. Y es algo que tenemos que aprender a hacer muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pausa, doctor. No le cambie, estamos en Expedientes TVC hablando de biodiversidad en México. Es un trabajo de investigación de todo el país. Acordémonos de esto. Ese es el otro ejemplo que Conavio tiene, y es que no se ha puesto simplemente a trabajar y los estudios resultan del trabajo de 2 o 3 personas en un escritorio. Es el trabajo de mucha gente. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos con el doctor José Sarucán, director de la Conavio, hablando de biodiversidad. Doctor, nos estabas diciendo antes de ir al corte sobre el trabajo que se hace y en un momento dado no saber cómo hacerlo. Esto es por falta de conocimiento de la gente, sin duda. Sí, por falta de conocimiento de la gente, y la gente significa desde los tomadores de decisiones
Sí. En el gobierno, hasta la gente que pues tiene que vivir todos los días y que consume cosas y que no sabe bien realmente qué significan. Por eso es muy importante conocer. Si uno no conoce lo que tiene, no lo mide, no sabe dónde está, no lo puede ni valorar, ni proteger, ni utilizar sustentablemente. Así es. Y eso es el papel de la CONABIO. Eso es lo que ha hecho por un cuarto de siglo ya, prácticamente. Y hay muy pocas instancias nacionales del tipo de CONABIO en el mundo. Contaría 2 quizá. Que han sido sostenidas por el gobierno mexicano, mantenidas a veces contra viento y marea, y que han ofrecido al país la mejor información científica sobre lo que teníamos, dónde está, cómo está. Nos falta mucho por hacer, porque es un país con una gran riqueza, como ya lo dijimos, pero vamos avanzando. Tenemos una comunidad científica que trabaja en esto, de gente realmente que ama lo que hace y que consecuentemente es buena en lo que hace, y con la cual se ha armado todo lo que hay en CONABIO. CONABIO es un puñado de gente, empezó con 3 personas, por Dios, y se ha ido armando con la comunidad científica del país. Es decir, toda la información que tenemos y que se hace pública a todo el mundo viene de todas las instituciones que se dedican a la investigación y de todos los investigadores. Nosotros lo que hacemos es apoyar mucho algunos de esos estudios, obtener la información, organizarla y plantearla de tal manera que se vuelva útil para tomar decisiones. Eso es lo que hace CONABIO. ¿Hace falta difusión? Te lo pregunto por esto. Sí, yo creo que hay necesidad de que los medios, como aquí, justamente, hagan un esfuerzo mucho mayor para que todos nos demos cuenta de la dependencia enorme que tenemos hacia esa naturaleza, el cuidado que debemos tener de mantenerla lo mejor posible y de usarla bien. Por eso cuando yo hace 25 años me tocó echar a andar CONABIO, pues con el gobierno en ese momento, y el nombre que le pusimos fue no nada más Comisión Nacional de la Biodiversidad, sino para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Esto generó muchas cejas alzadas entre los colegas. ¿Cómo uso? Si eso hay que conservarlo, no hay que tocar. No, lo tenemos que usar, lo hemos usado toda la vida, por Dios. No hubiéramos usado la diversidad biológica, la naturaleza, no sé dónde estaríamos, no existiríamos. No hay una confrontación entre desarrollo y en este caso uso, ¿no? Absolutamente ninguna, absolutamente ninguna. Esto, en algunos casos, pues nuestros políticos más cavernícolas han usado ese mito de que no, primero tenemos que desarrollarnos, después a ver cómo lo hacemos para conservar. No, háganlo, sale, yo lo acepto, pero a ver después qué tienen que conservar, porque no va a haber nada. Y ya ha habido experimentos en el planeta de cuando uno se acaba la diversidad biológica, la naturaleza de un lugar, lo que pasa. Me da mucha grima decirlo, pero cuando doy conferencias de este tipo hago el caso de la isla de Santo Domingo. Una mitad es la República Dominicana, la otra mitad es la República de Haití. Y bueno, de un lado está la naturaleza desaparecida, del otro no, y cada que hay un evento de cualquier tipo, un terremoto o algo que tiene que ver con el cambio climático o una epidemia o algún problema, una mitad de la isla le va relativamente bien, no tiene problemas, la otra son catástrofes permanentes. Sí, ¿no? sí. ¿Por qué no aprendemos de esto? ¿Por qué no nos damos cuenta de la dependencia gigantesca que tenemos de esa naturaleza y tratamos de compaginar el bienestar de la gente con la conservación de esa naturaleza? México es un país que la gran característica que lo define es el conocimiento de sus grupos étnicos, de todas las culturas, acerca de su entorno natural y cómo lo han usado. Por eso México, además de ser un país de gran diversidad biológica natural, es uno de los centros mundiales de producción de plantas domesticadas. Por favor, digo,
estas cosas tan grandes las tenemos que entender, las tenemos que asumir y las tenemos que utilizar para bien de la población mexicana. Y tiene que yo llegar creo a la que gente. no lo estamos haciendo adecuadamente. Así es, tiene que llegar a la gente. Seguro. El enorme trabajo que ha hecho Conavio, yo tuve la oportunidad, y le soy honesto, doctor, de entrar a la página del Conavio en estos días para platicar y se da uno cuenta del enorme trabajo de investigación que está ahí y que pocos conocen. Y que es un trabajo de investigación de todo el país. Acordémonos de esto. Ese es el otro ejemplo que Conavio tiene, y es que no se ha puesto simplemente a trabajar y los estudios resultan del trabajo de 2, 3 personas en un escritorio. Es el trabajo de mucha gente, de cientos, de miles de personas en cientos de instituciones mexicanas. Es la aglutinación de esa información y el hacerla de acceso público. Y ahora lo que estamos haciendo, y tiene que ver con esta parte que hablamos de la educación, es darle un esfuerzo muy grande cuando hemos tenido un poquito más de recursos para hacerle llegar esto a la gente de la manera más accesible, más entendible, más entretenida posible. Por eso los segundos usuarios más importantes de la página de Conavio son niños, porque les atrae, porque tenemos un montón de material hecho para que ellos vayan aprendiendo de manera natural, pues lúdica, interesante, lo que hay en el país y la importancia que esto tiene. Pero también para los chicos jóvenes, y ahora hemos iniciado una fase que me parece que es importantísima, adaptado, porque no es algo que hayamos nos inventado en México, que es que llamamos ciencia ciudadana, y es que la gente participe a producir información sobre nuestra naturaleza. Aprendiendo, trabajando, yendo al campo, sacando fotos, es decir, la combinación entre fotografía, que hay mucha gente que le gusta, y la naturaleza es espléndida, y muchos jóvenes ahora están realmente metiéndose a hacer esto, a conocer qué tienen, por ejemplo, en su ciudad, o en el jardín que hay en su colonia, o en el municipio en el que viven, ¿no? Y hacer listados de las aves que hay, de los reptiles que hay, de las orquídeas o de las cactáceas que tienen, depende de dónde están, y realmente tener algo que al mismo tiempo que los divierte, los instruye enormemente, y nosotros nos beneficiamos también con mayor información sobre esa diversidad biológica, esa naturaleza en el país, ¿no? ¿Te referías, doctora, a la Enciclovida? Enciclovida es el resumen, es la página que está lista para que la gente entre a conocer todo lo que tenemos de información sobre el país, ¿no? Y realmente es muy accesible, es muy ágil, es muy rápida, y está alimentada de muchas fuentes, de las fuentes, voy a llamarles más científicas, de las fuentes no nada más mexicanas, sino de otras partes, de organismos internacionales. Que se jalan a la página de Enciclovida, a la información que se alimenta con la ciencia ciudadana, sobre aves o sobre cualquier otro grupo de organismos. Entonces es un repositorio construido por mucha gente y que además genera redes sociales. Claro. Naturalista, que es la página en donde se suben las fotos que la gente saca, no es más que una página de redes sociales de gente interesada en conocer las cactáceas de México, por ejemplo, o las orquídeas, por ahí hay gente que les encanta las orquídeas, o aves, porque hay tantos avistadores de aves en México y en otras partes del mundo. Eso es una de las maneras de llevar directamente a la gente este conocimiento. Y lo que comentábamos hace un momento en el intervalo es que el contacto con la naturaleza, que era perdón la redundancia, tan natural, hasta no hace más de un par de siglos, ¿no? Se ha perdido, y la gente que crecientemente vive en las ciudades ha perdido contacto con la naturaleza. Su único contacto, que antes era diario porque la gente iba a cultivar, a cosechar, a cosas de este tipo, o sabía que su cuñado hacía esto y lo comprendía, el único contacto que tiene con esa naturaleza ahora es el supermercado.
Sí, sí, sin duda, en el mejor de los casos. Y entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, de veras. No es nada más para que la gente sepa más, sino que sepa más de las cosas que son sustantivas para que todos podamos tener mejor vida, mejor bienestar, un futuro mucho más seguro y mucho más sustentable para las generaciones que vienen, ¿no? Tenemos un minuto, doctor, y yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos esperar? O sea, este gran trabajo que ha hecho la Conavio es inconmensurable y valdría la pena que la gente se diera una pasadita por la página y conociera todo. ¿Qué podemos esperar? En diciembre viene la conferencia de las partes, la COP13, en Cancún. ¿Qué podemos esperar de ella? Pues yo creo que va a ser sin duda un reconocimiento al esfuerzo que México como gobierno ha hecho, y muy pocos lo han hecho de manera tan sostenida. Es otra de las cosas que nos tenemos que dar cuenta. Estamos tratando de mejorar la imagen de lo que pasa en el país, y estas cosas tan importantes que son realmente ejemplares no se anuncian, no se manejan adecuadamente. Hay un reconocimiento internacional enorme sobre lo que México ha podido hacer en este sentido, con la existencia de Conavio y su mantenimiento, pero también con la existencia del sistema de áreas naturales protegidas, que es realmente espléndido. Es una arma verdaderamente única de conservación, pero también de conservación que está ligada al bienestar de la gente que vive ahí, porque en muy pocos casos las áreas naturales protegidas son propiedad federal. En muchos casos son propiedades comunales o rurales o ejidales, y lo que tenemos que aprender es cómo hacer para que esas áreas naturales protegidas se mantengan como protegidas, pero al mismo tiempo le den modus vivendi, formas de vivir, ingresos económicos adecuados, dignos a la gente que posee estas cosas. Tenemos formas de hacerlo. No es un invento, no es un deseo así como utópico, porque tenemos muchos ejemplos de esto en México. México es el número uno, y esto nadie lo sabe, en bosques comunitarios manejados sustentablemente de manera certificada. Cada que pregunto eso en las charlas que doy, nadie se me queda viendo así como, a ver si los estoy engañando. Eso es lo que es México. ¿Por qué no podemos multiplicar eso mucho más y hacer que más comunidades aprendan, les ayudemos? No todas pueden funcionar, sí, no todas lo pueden hacer. Tampoco todas las empresas del país funcionan. Así que ¿por qué no empujar eso? Y el uso del bosque para producir madera es una de las muchas opciones que hay para sacar una forma de vida, digamos, del manejo sustentable de nuestros ecosistemas. Tenemos muchísimos ejemplos. Yo recomiendo a quienes entren en la página de Conavio que vayan a las publicaciones y bajen o vayan a Conavio por un libro de estos que se llama Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito del manejo, 100 casos de éxito, y podría haber habido muchos más, narrados por los que lo hicieron, por las comunidades, por las cooperativas, por los individuos o por las agencias gubernamentales que lo hicieron. De éxito, de mantenimiento sustentable y de uso sustentable de nuestra diversidad biológica. Por Dios, volteemos un poco para adentro y veamos lo que hemos hecho bien y repitámoslo. Así es. Doctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Igualmente. El tiempo es corto y hablar de la biodiversidad es mucho lo que hay que hablar todavía. Puede ser mucho, ciertamente, pero hay que hacerlo efectivo y útil. Aquí tienes un espacio. Te agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. El doctor José Sarucán, él es el Comisionado Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad en nuestro país. Expedientes TVC, nos vemos la próxima.